siguiente panel lleva como título Crimen organizado en América Latina. Y tenemos dos intervenciones en este panel. La primera está a cargo de Iduvina Hernández del CEDEM de Guatemala y se titula Tendencias del crimen organizado en América Central. Iduvina Hernández es periodista de profesión, fue fundadora y es directora ejecutiva de la Asociación Seguridad con Democracia, CEDEM. Participó e integró la comisión preparatoria del Consejo Asesor en Seguridad, del cual sigue siendo participante, y también es integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos. Entonces, les dejamos la palabra a Iduvina Hernández para que nos hable de las tendencias del crimen organizado en América Central. Muchas gracias, Iduvina. Muchas gracias. En primer lugar, a los anfitriones, gracias por la invitación y especialmente por tener la oportunidad de compartir con este increíble panel de participantes, colegas, algunos conocidos, otros a quienes he tenido el gusto de conocer en esta oportunidad. Me han pedido que hable sobre las tendencias del crimen organizado en América Central y quiero enfocarme fundamentalmente en el caso guatemalteco, no porque podamos hacer una traspolación automática, pero en términos generales la situación en Centroamérica es histórica y políticamente bastante parecida, y porque me siento con mejores condiciones y con autoridad para hablar del caso guatemalteco más que del caso centroamericano en general como un nivel de diagnóstico. Pero si tuviésemos una forma de definir la situación en Centroamérica, creo que en realidad podríamos resumirlo en una frase. Estamos hablando de estructuras sólidas en estados débiles. En términos generales, me atrevería a afirmar, esa es la situación para el caso centroamericano, y voy a centrarme entonces en la experiencia de las mafias en el caso guatemalteco. Quiero partir de algo que para el caso de Guatemala lo hemos repetido en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, que a veces suena como extremadamente repetitivo, pero que no podemos dejar de lado, y es cuál es el origen estructural de la situación actual de funcionamiento de estas estructuras en un nivel amplísimo de solidez tal que prácticamente tienen, en nuestra opinión, un control bastante fuerte del Estado guatemalteco. Obviamente nos vamos hacia la historia en el caso guatemalteco y podríamos resumirla fundamentalmente en una de las más fuertes estrategias de acción contrainsurgente del Estado guatemalteco hacia finales de los años 60 y principios de los años 70, que constituyó fundamentalmente la creación de unidades o de estructuras relativamente clandestinas de los servicios de seguridad e inteligencia en dos de las más importantes áreas de control en esa época y que ahora en las actuales circunstancias también representan dos de las más importantes áreas de presencia de estructuras criminales organizadas. Y me refiero fundamentalmente a lo que era la Dirección General de Migración en Guatemala y lo que en su momento fue la Dirección General de Aduanas y que ahora integra la Superintendencia de Administración Tributaria. Nos referimos entonces al control del tránsito de personas y al control del tránsito y tráfico de mercancías en los puertos, aeropuertos y por supuesto en todas las zonas de frontera en Guatemala. Para citar quizá uno de los casos más emblemáticos, me voy a permitir citar una parte de un estudio publicado por la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos que habla sobre los poderes ocultos en Guatemala y que textualmente cito: Alfredo Moreno Molina, salvadoreño de nacimiento, conformó como parte de las fuerzas castrenses una estructura de espionaje dentro de la Dirección General de Aduanas con fines contrainsurgentes. Con el tiempo, construyó y supervisó una red ilegal de personas en todos los puestos fronterizos del país. Moreno y su red eran capaces de controlar eventualmente el movimiento de contenedores, el tipo de mercancía que se transportaba, la frecuencia de los cargamentos y el valor de los productos que se importaban.
se secuestraban los contenedores y se los devolvían a sus propietarios solo después del pago de un porcentaje de su valor. Los funcionarios de aduanas le daban a Moreno un porcentaje de lo obtenido a cambio de no ser trasladados de sus puestos. Esta poderosa operación de contrabando involucraba a funcionarios del sistema de justicia, la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio Público, el Ejército y el Ministerio de Finanzas Públicas. Estoy haciendo referencia a una descripción del funcionamiento de la Red Moreno en los años 70. Obviamente, la necesidad de buscar impunidad para el funcionamiento de este tipo de estructuras llevó también a generar relacionamiento de este tipo de estructuras con todo el esquema del organismo judicial y del Ministerio Público, los entes encargados de la persecución penal en Guatemala. Además de este estudio que he citado de Wola, hay un conjunto de investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, por organizaciones especializadas en el proceso de reforma del sector justicia en Guatemala, que destacan a nivel de detalle prácticamente y de descripción con nombres completos de las redes y de estructuras que empezaron a organizarse y a consolidarse a partir del esquema contrainsurgente, fundamentalmente dentro de las Fuerzas Armadas en Guatemala. Volviendo a la etapa actual, ¿de qué estamos hablando en cuanto a la actividad criminal principal de las estructuras de crimen organizado en la región y particularmente en Guatemala? Ha sido mencionado a la saciedad la implicación que tiene el tráfico ilegal de armas y la presencia de armas en nuestros países. En Guatemala estamos hablando de cerca de 1,5 millones de armas ilegales en circulación para una población adulta de 7 millones de personas, una población total de 12 millones y tanto. Estamos mencionando una presencia de armas ilegales de una manera impresionante, increíble. Y sobre todo lo que preocupa más en este sentido es la cultura social que se genera alrededor. Es más fácil encontrar un símbolo de prohibido el ingreso con mascotas a un restaurante, por ejemplo, que la prohibición de ingreso con armas de fuego. Cualquiera de ustedes que visite Ciudad de Guatemala o alguna de las ciudades cercanas o de presencia turística, con facilidad se va a encontrar con personas armadas hasta los dientes compartiendo la mesa con ustedes en cualquier lugar. Solo para darles una idea de lo que representa la presencia de armas de fuego ilegales y su uso en nuestro territorio, durante el conflicto armado interno en Guatemala, según cifra de Naciones Unidas, se importaban cerca de 12 millones de municiones al año. Tan solo en el 2007 en Guatemala se importaron más de 50 millones de municiones. Es decir, estamos hablando de un incremento impresionante en el negocio de las armas de fuego, que por supuesto también se encuentran como empresas, aquellas que tienen un registro legal para funcionar, fundamentalmente en manos de oficiales del ejército guatemalteco en situación de retiro. Además del tráfico ilegal de armas, tenemos por supuesto el tráfico ilegal de migrantes. Estas igualmente derivadas de la presencia de estructuras que crecieron al amparo de la penetración de estructuras clandestinas en el sistema estatal de control de migración. Hay una estructura bastante fuerte dedicada a la trata de personas, tanto en el ámbito nacional como su vinculación con redes internacionales. Los últimos planteamientos que se han hecho por parte de autoridades nacionales es la posible presencia de algunas mafias rusas en el uso del territorio centroamericano, principalmente Guatemala y Costa Rica, para el tráfico con fines de trata de personas, principalmente de niños y jóvenes. Obviamente no vamos a negar la existencia del tráfico de droga como tal, ya hay un incremento también en el consumo, pero de momento lo más evidente en el territorio nacional, por supuesto, es la presencia de estructuras vinculadas a la narcoactividad, al narcotráfico y al lavado de dinero que representa la actividad del narcotráfico en Guatemala.
el contrabando de diversa naturaleza, fundamentalmente de vehículos robados en Estados Unidos que pasan directamente a través de los contenedores hacia los puertos en el Caribe guatemalteco, con estructuras de 2 niveles de puertas de funcionamiento de paso de los contenedores. Hay un paso bastante masivo, cerca del 80% de los contenedores que ingresan provenientes de la zona norte del continente, que salen del puerto sin ningún tipo de control, con una evidente responsabilidad de la estructura responsable del control de aduanas, que en este caso, en el caso del puerto caribeño, no es casualidad que esté dirigida por un coronel del ejército guatemalteco en situación de retiro. Estas estructuras, al igual que las que mencionaba en materia de acción contra insurgente, desarrollaron un sistema de protección y de garantía de impunidad, y han evolucionado hacia la construcción de un esquema de seguridad que en la etapa del funcionamiento de la red Moreno, hacia los años 80 y 90, se hablaba del grupo Salvavidas, denominado así porque era una estructura de abogados y jueces y fiscales especializados en la defensa y protección, sobre todo garantía de impunidad de cualquier acción que con este grupo se impulsara, y que posteriormente se constituyó directamente como una dependencia para fiscal dentro de la propia oficina de la Fiscalía General en Guatemala, y se llegó a denominar la oficinita. Y llegó a tener a un fiscal a su cargo, fiscal que lamentablemente en estos momentos es uno de los principales asesores del presidente de la República en materia de seguridad. Se cree, es una de las personas que fue directamente responsable de la remoción del anterior ministro de Gobernación y de la llegada del actual ministro a la conducción de las autoridades de gobernación en Guatemala. Me permito un paréntesis. Se mencionaba la preocupación de que a lo largo de un sexenio, en cada sexenio, por ejemplo, en México, se sustituyen a las autoridades de las más importantes estructuras de seguridad. Solo para señalar lo que en Guatemala esto implica y representa. Entre el 14 de enero del 2008 y el 14 de enero del 2009, Guatemala ha tenido 3 ministros de Gobernación, 3 ministros de la Defensa, 2 jefes de Estado Mayor de la Defensa Nacional y, por supuesto, 2 jefes de seguridad presidencial, el primero de ellos destituido en septiembre del año pasado por estar involucrado en un operativo de espionaje contra el propio presidente de la República. Retornando a la exposición de la significación del esquema de seguridad, es aquí donde nosotros tenemos la enorme preocupación de estar vergonzosamente a las puertas de un Estado fallido en materia de combate a estructuras criminales, puesto que en realidad ya tenemos a presencia directa de estructuras de crimen organizado, no solo financiando al sistema de partidos políticos de cara a la campaña, sino prácticamente ocupando posiciones dentro del organismo legislativo, dentro del organismo ejecutivo y, por supuesto, a cargo de los entes más importantes de nominación de autoridades al sistema de justicia. Un control de las Cortes que ha permitido con la estructura Moreno, por ejemplo, logró que la Corte, que las distintas salas de las Cortes en Guatemala le garantizasen, después de que fue detenido en el año 96, salir en el año 2001 prácticamente libre de todo cargo, a pesar de que había sido detenido con, como quien dice, con las manos en la masa. Quiero destacar el uso del sistema financiero nacional, y me refiero a la banca privada guatemalteca, en manos de buena parte de la rancia oligarquía criolla guatemalteca, pero involucrada directamente en proceso de lavado de activos proveniente de la actividad criminal. El sistema comercial, la enorme red de centros comerciales utilizados como estructuras para el lavado de activos, y un elemento novedoso
en el caso guatemalteco. Los megatemplos de las megaredes religiosas, principalmente de estructuras neopentecostales, como actividad fundamental para también el lavado de activos proveniente de la narcoactividad. En el marco del funcionamiento de estas estructuras, por supuesto, asistimos en Guatemala a una presencia altísima de niveles de violencia en contra de sus propias estructuras, pero también en contra de la población. En Guatemala se está produciendo actualmente un índice mayor de ejecuciones que el que había durante el conflicto armado, digamos, diariamente. El año pasado estábamos hablando de cerca de una tasa de homicidios violentos de cerca de 50 por cada 100.000 habitantes. Hace 12 años, cuando se inició el patrullaje conjunto de fuerzas militares con fuerzas policiales en Guatemala, había una tasa de 22 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. 12 años después, estamos a una tasa que yo me atrevería a afirmar supera los 50, aunque la tasa oficial estaba en 50 el año pasado por cada 100.000 habitantes. Lo que en nuestra opinión evidencia el fracaso de la utilización de fuerzas militares y fuerzas civiles combinadas en una estrategia de combate a la violencia, puesto que evidentemente no ha sido ni suficiente ni ha sido efectiva. Y esta violencia, que cada día más evidentemente se vincula a la violencia derivada de la actividad de crimen organizado, con la presencia y la vinculación de Zetas o los grupos de los Zetas y la estructura de los caiviles en Guatemala. Y me voy a atrever a hacer una afirmación que no cuento con los documentos suficientes para realizarla, pero durante años como periodista y como reportera trabajé de cerca el análisis del funcionamiento de las fuerzas militares en Guatemala. Y en ese periodo, si algo logré entender es que de lo que se preciaba el ejército guatemalteco es de no tener desertores en sus filas y de destacarse con relación a su colega salvadoreño durante la etapa del conflicto armado, que mientras los salvadoreños tenían una alta tasa de deserción, el ejército guatemalteco carecía de esta situación. Y sin embargo, hace aproximadamente 2 o 3 años, a través de investigaciones de prensa mexicanas y también a través de investigaciones de las autoridades mexicanas, se destacó la presencia de soldados y algunos cabos que tenían la formación caivil del ejército guatemalteco dentro del grupo de los Zetas. En ese momento el ejército de Guatemala habló de la existencia de desertores en sus filas, pero reconocía desertores hasta 3 años después de que estos habían desertado. Mi afirmación está en el sentido de que es una declaración falsa de las autoridades del ejército guatemalteco y más bien considero que hay un involucramiento de cierto nivel de algún grado de la oficialidad, por lo menos de mandos medios del ejército de Guatemala y su tropa, con las estructuras de los Zetas. Más allá, más que la existencia de deserción, me atrevo a decir, hay un involucramiento institucional a ese nivel, con anuencia o no de las más altas autoridades, pero es el relacionamiento de oficiales en activo en ese nivel. Solo para cerrar, en vista de que el tiempo me ha comido, quiero mencionar que además de la iniciativa Mérida, que es la que nos reúne para la discusión, en el caso de Guatemala hay otra experiencia de cooperación internacional importante, que es la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lamentablemente fue reducida bastante a la hora de suscribir el convenio de cooperación en sus capacidades, pero que en la medida en la que pueda continuar con su trabajo podría ser una opción importante para reducir los niveles de debilidad con la que opera el esquema de seguridad y justicia en Guatemala. Esto implica un esquema combinado nacional e internacional para intentar producir resultados en el corto plazo mientras logramos que se consoliden
procesos de refundación total de los sistemas de seguridad y justicia que pueden requerir no menos de 10 años para poder garantizar que tengan algún resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Iduvina Hernández. Vamos ahora al segundo trabajo que se presenta en este panel. El trabajo se denomina La lucha contra el crimen organizado en el Cono Sur, tendencias del crimen organizado. Esta presentación está a cargo de Marcelo Fabián Saín. Marcelo Saín es interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del Ministerio del Interior de la República Argentina desde febrero del 2005, pero tiene una sólida formación académica, es licenciado en Ciencia Política y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Campiñas en Brasil. Además es consultor, experto internacional de Latin American Caribbean Subregional Resource Facility, que es un programa de las Naciones Unidas, y también presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia desde junio del 2004. Bueno, Marcelo Saín ha preparado para nosotros esta presentación para tener una visión del tema que nos ocupa desde el Cono Sur. Muchas gracias por tu presencia. Muy amable, muchas gracias a todos. Y voy rápido a la presentación que yo adelanté por escrito, pero que ya debo modificar a partir del conjunto de reflexiones que estamos haciendo. Una mera aclaración: en el último tiempo me están presentando como interventor de una policía nueva en la Argentina, que es la primer policía con mando civil, no policial, pero en verdad soy académico. Lo mejor que tengo en mi currículum es ser académico, no jefe de policía. Aunque sea la primera experiencia en la Argentina de mando civil. Dos cuestiones. Una técnica, que es una aclaración. Brasil no es parte del Cono Sur. Yo creo que hay que aclarar que Brasil es un país continente distinto del Cono Sur. El Cono Sur es Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Nada más. Brasil es un país continente que abarca desde casi el Caribe, pasando en un límite muy importante con todos los países andinos, excepto con Ecuador, y después sí con todo lo que es el Cono Sur. Digo esto por la enorme diversidad de problemáticas demográficas, históricas de Brasil, y aparte una barrera fenomenal de un lado y del otro, que es la barrera idiomática. Entonces yo acá hago esa distinción porque además en la fenomenología que hago de la criminalidad organizada en el Cono Sur hay una enorme y sustantiva diferencia entre Cono Sur y Brasil. Brasil se parece más a Colombia y a México que a los países del Cono Sur, en la fenomenología que yo hago. El segundo punto es, en realidad, cuando se habla de crimen organizado en América Latina y lo que llega allá abajo, que poco importa a todos los que están acá arriba, yo debo decirlo rápidamente, que México, Estados Unidos, todos miran su propia región. El sur no existe, el sur está ahí abajo con sus problemas, y etcétera, etcétera. Entonces, hay una visión donde hay una mirada muy homogénea en toda América Latina de la criminalidad organizada en torno del problema colombiano y el problema mexicano. Y en alguna medida también del problema centroamericano. Y esto es lo que yo quiero señalar. En primer lugar, América Latina tiene realidades muy disímiles en este fenómeno. Las diferencias son notables en cada uno, inclusive de las actividades propias del delito organizado. Comparto la opinión de algunos especialistas de que el narcotráfico es la actividad que tracciona, que lleva adelante, que vincula y que tiene una conectividad muy importante con el resto, impulsa el resto de las manifestaciones del crimen organizado. Esto también es así en el Cono Sur, pero hay realidades extremadamente diferentes. Yo quiero aquí también señalar que esta visión homogénea es muy fogoneada por nuestros propios países en el Cono Sur y en Brasil. Los que hacen lectura de estas cosas no son los políticos no saben nada, no les interesa y no tienen ningún tipo de perspectiva estratégica sobre el tema del delito y la criminalidad organizada. El monopolio del discurso legítimo en estos temas lo tienen los jefes policiales y los jefes militares. Y en realidad en ese ambiente hay una tendencia muy grande a magnificar el problema de la criminalidad organizada y hacerlo algo análogo en la región o en la subregión a lo que es el problema en Colombia o en México o en Centroamérica, en función de jerarquizar sus propias organizaciones que están muy en crisis.
En segundo lugar está la versión norteamericana, que tiene un peso enorme y que entra sin ningún tipo de mirada crítica al Cono Sur, y la mirada norteamericana es una mirada extremadamente homogenizante también de este fenómeno, donde prioritario para Estados Unidos es sin duda México, Centroamérica y Colombia, de ahí para abajo en materia de crimen organizado, digamos, toda esa lectura que hacen sobre esta región central es la que se transfiere abajo sin ningún tipo de miramientos. Entonces, en la vigencia que tiene la mirada norteamericana sobre estos temas entre autoridades políticas, autoridades militares, policiales y hasta inclusive en el mundo académico sobre estas cuestiones, son las que marcan el rumbo de esta lectura. En definitiva, todo esto lo que hace es impedir apreciar esas características muy particulares que hay en el Cono Sur en la materia. Yo quiero en esto ir muy rápido a dos tipos de cuestiones. Primero, al igual que en el resto de los países donde esto es un problema serio y de envergadura nacional seria, como se señaló aquí, en materia de criminalidad organizada, allí en el Cono Sur hay 4 tendencias que son fundamentales a tener en consideración para los académicos que pretenden tener una mirada crítica del tema, pero también para los funcionarios gubernamentales, si es que es necesario hacer algo al respecto alguna vez. Y estas 4 condiciones son, primero, una enorme informalidad y marginalidad económica hay en nuestras economías. Esta informalidad y marginalidad económica en gran medida es gestionada por el propio sistema financiero formal, por el sistema bancario público y privado. En esto, lo que señalaba Eduvina está también presente allí. Gran parte de la economía de nuestros países está en la marginalidad, es decir, es informal. Y esto estoy hablando en todo lo que es el circuito económico fundamental. Y hay toda una cultura social proclive a aceptar este tipo de cuestiones. Esto es muy fuerte. Esto no significa que se lave dinero, digamos. Esto significa que vos tenés una economía montada en un grado de informalidad tal que permite la colocación de recursos y las transacciones en negro para un lado y para el otro. Este es un factor fundamental. Segunda característica estructural importante que favorecen los emprendimientos en esta materia es, hay extendidas prácticas sociales, ilegales o irregulares, y hay un enorme consenso social a no cumplir la ley. El deporte nacional en mi país y en el resto de los países de la región es no cumplir la ley. Acá no está Joe, pero Chile, siempre lo hemos comentado con Joe, siempre Chile se vanagloriaba de ser un país donde la ley tiene un peso fenomenal. Sigue siéndolo, digamos, pero dada esa excepción, en el Cono Sur hay una proclividad muy grande a lo que es la ocupación de espacios de manera compulsiva, y esto tiene un enorme efecto sobre las problemáticas vinculadas a la criminalidad organizada. En tercer lugar, hay amplios espacios territoriales y sectores sociales sin regulaciones estatales efectivas. Esto yo no quiero hablar de estados fallidos y todo ese discurso doctrinario, digamos, con tanta finalidad política. Yo diría, hay bolsones más a lo Guillermo O'Donnell. Hay sectores en el Cono Sur en donde hay importantes regiones, importantes tramas de relaciones sociales, donde las regulaciones estatales, lo que el Estado simbólicamente proclama como instancia de regulación no es efectiva. Y esto supone la vigencia de poderes locales, de estructuras que ejercen sociológicamente hablando el gobierno, establecen pautas, cuidan de sus pautas, y algunas de estas redes son redes criminales. Y esto se ve inclusive en las grandes ciudades. Yo lamento avisarles a más de uno aquí, Buenos Aires ya no es lo que era antes. A 20 minutos del Obelisco, en Buenos Aires hay sectores en donde los argentinos somos muy vivos para patear la pelota fuera del terreno, es decir, que hay paraguayos y bolivianos que son los narcotraficantes, son argentinos, digamos, que manejan las redes locales de narcotráfico en crecimiento. Están a 20 minutos del Obelisco y hay un lugar muy caliente, inclusive donde ha habido sicariato, en cuestión que está directamente a 7-8 cuadras del Obelisco, al final de la avenida 9 de Julio. Esto en el corazón de lo que los porteños decíamos que era la París de América Latina. O sea que está bien latinoamericanizado Buenos Aires. Y por último, el cuarto factor, hay instituciones policiales profundamente deficientes, anacrónicas, con muchos problemas de corrupción, que, digamos, de alguna manera tiene una incidencia enorme sobre este fenómeno. La criminalidad común está quizá muy vinculada en algunos aspectos a las nuevas formas de marginalidad
en las grandes urbes, en el cono sur, pero no así el tema de la criminalidad organizada, que es una empresa de alta rentabilidad económica y que está más vinculado como factor determinante a las deficiencias del Estado en su identificación, en su detección, que a las problemáticas de la pobreza, la miseria en nuestra región. Estas son tres tendencias que están muy presentes en el cono sur y están con mucho énfasis y mucha fuerza, inclusive en Chile. Yo lamento esto, con los amigos chilenos no se puedan defender de esta acusación absolutamente injusta, seguramente. Ahora, hay, digamos, algunos rasgos fenomenológicos que distinguen al cono sur de Brasil y del resto de América Latina. Y yo quiero destacar eso. Primera cuestión, y voy derecho a la fenomenología por una cuestión de tiempo. Primero, las organizaciones y las redes que se encargan de los negocios, del tráfico de droga, de personas, de armas, que tiene una envergadura sustancialmente menor que lo que estábamos hablando aquí, no tienen autonomía organizacional y operacional con relación al Estado. Cuando digo esto es, con relación a la regulación y a la protección que los cuerpos policiales ejercen sobre estos fenómenos, de manera directa o indirecta. Esta es una primera fenomenología. Es decir, reitero, las redes criminales en el cono sur no llegan a un nivel de desarrollo en su estructura organizacional, en su estructura y solidez financiera, y fundamentalmente en la magnitud de los negocios que manejan, como para que tengan una independencia operacional con respecto del factor determinante de la expansión de estas redes, que es la protección policial. Y yo después voy a explicar muy sucintamente de qué se trata eso. Y el otro gran factor determinante al respecto es, en el marco de esa ausencia de autonomía de las redes criminales con relación a la regulación ilegal e informal del propio Estado a través de la corrupción policial, de los emprendimientos que ellos regulan, no tiene capacidad de contestación armada al Estado. Es decir, no hay capacidad de parte de estas redes para responder al Estado a través de la contestación armada o a través del control de algún sector del Estado vía el soborno o vía la extorsión o la intimidación, como se ocurre en el caso de Brasil. Entonces, estos tres fenómenos me parece que son fenómenos sustancialmente distintos. Es decir, la criminalidad organizada en el cono sur tiene una enorme protección informal del Estado a través de la corrupción policial, no tiene capacidad de respuesta armada de manera autónoma a lo que es la respuesta estatal a este fenómeno, y no tiene capacidad de control vía soborno o extorsión o intimidación, como sería una relación cuasi mafiosa, de lo que son los circuitos propios de persecución penal, de control policial y los circuitos gubernamentales o el sistema político en su conjunto, como se mencionó aquí en el caso de México. Esto creo que es el corazón de las grandes diferencias que hay entre el cono sur y Brasil. En el caso de Brasil sí hay autonomía de los grandes grupos criminales, fundamentalmente de los grupos dedicados al narcotráfico en Río de Janeiro, y ahora también hemos visto hace algunos años en San Pablo, tienen un nivel de autonomía, de desarrollo, de estructuración y de respuesta armada y de capacidad de soborno fenomenal, digamos, en comparación con lo que es el resto del cono sur. Yo quiero mencionar en esta fenomenología que yo hago aquí, que es el eje central del trabajo, una mención. Sí ha llegado el crimen organizado en el cono sur y también en Brasil a la conformación de mercados ilegales. Hay modalidades de crimen organizado que no están abocados a lo que es la regulación, la estructuración, la articulación de la problemática de mercados, donde se compran y se venden cosas, sino que tienen que ver más bien con tráfico. Por ejemplo, en el cono sur, y hasta hace más o menos unos 10 años atrás, la problemática del narcotráfico no estaba vinculada a la estructuración de mercados minoristas en el interior de nuestros países, sino que estaba vinculado al tráfico internacional, al trasiego internacional y a la colocación de productos en Estados Unidos y ya en la segunda etapa en Europa. Esto sigue siendo así, pero hoy lo novedoso en el mapa de la problemática de la criminalidad organizada, ahí sí, Brasil y cono sur, tiene que ver con la estructuración de mercados minoristas, de drogas ilegales, pero también de personas, de armas, en crecimiento, en expansión. Y acá hay un fenómeno que es muy particular y que ha sido muy poco estudiado por las ciencias sociales. Porque, reitero, el discurso y el monopolio de todo esto lo tienen los policías y los militares y los estudiosos de seguridad internacional. Pero hay muy poco énfasis de la sociología en esta materia, que es
cuando se estructuran mercados ilegales minoristas, de algo, de personas, de cosas, de sustancias, de droga, en general esto supone una inversión de tiempo y estructuración de redes, de abastecimiento de productos, de almacenamiento de productos, de preparación del producto, de venta, de fraccionamiento de calidad de producto y de precio. Esto lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, muchas personas, como colocar cualquier otro producto en cualquier mercado de la economía legal. Las empresas invierten mucho tiempo en esto y las empresas ilegales también lo hacen en la estructuración de mercados ilegales. Con esto lo que estoy diciendo es, estos procesos de formación de mercados ilegales que llevan tiempo y que suponen un compromiso importante de redes y de organizaciones tienen altísima visibilidad social y política. Y esto significa entonces que esa visibilidad supone indirectamente una altísima protección por parte de las agencias encargadas de verlas, de prevenirlas y de conjurarlas, fundamentalmente de la policía. A mí me seduce mucho ver esto en el caso de Chile, lo pongo como ejemplo liminar, pues es el país más cercano a una situación más o menos normal, digamos, en el cono sur. Los chilenos se vanaglorian todo el tiempo, a diferencia de nosotros, que ya ni siquiera mencionamos eso, pues es una mentira soez, de la enorme rechazo de los carabineros a la corrupción, al soborno en la calle y ese tipo de cosas. Es algo que lo dicen todos, y lo dicen particularmente con mucho énfasis los socialistas, los amigos socialistas, pues, que son bastante chupamedias de los carabineros. El socialismo en Chile tiene una culpa enorme, ¿no? De hecho nunca llevó a la cárcel a Pinochet, y esto fue pactado en su transición. Pero por fuera de estas consideraciones, los socialistas siempre salen afuera y dan conferencias sobre la honestidad. Ahora vos ves los últimos informes de consumo de drogas ilegales en las grandes poblaciones de las grandes urbes de Chile, fundamentalmente en Santiago, y ves que hay un incremento notable que da cuenta de la estructuración del mercado minorista. Entonces uno tiene que concluir con que los carabineros son muy honestos pero muy tarados. Es decir, extremadamente estúpidos, porque evidentemente en sus narices hay un mercado cada vez más expandido de consumo minorista, de una droga que ni siquiera nuestros países producen. O sea que el grueso del tráfico de marihuana y cocaína, que es lo más sólido en este comercio minorista en el cono sur, no se producen en ninguno de los países del cono sur, excepto en Paraguay. Paraguay es una fuente de producción importante de marihuana, no así de cocaína. Hoy el grueso de la producción paraguaya de marihuana la controlan pequeños grupos brasileños, no así el ejército paraguayo, que históricamente tenía control del tema. Hoy tiene protección sobre los grupos brasileños. Sí, la cocaína boliviana y peruana sigue siendo la que abastece el mercado local en ambos países. O sea, ustedes observen bien, estructuración de mercados minoristas de drogas que no produce ese mismo país supone una red importante de tráfico dentro del propio país. Y esto ocurre en Uruguay en menor medida, creo que es el país donde esto tiene una envergadura infinitamente menor en comparación. Sí, en Argentina, donde esto es un fenómeno importante, en crecimiento, muy consolidado, sí estamos a punto de dejar de ser un país subdesarrollado en crimen organizado. O sea, la Argentina es pionera en esto, y creo que Chile también tiene este mismo problema. Quiero señalar finalmente, para acotar esta cuestión, que hay dos, para hacerlo muy sintético, dos grandes problemas en las respuestas estatales a estos fenómenos. Un primer problema es la ausencia de un cuadro de situación actualizado en los países del Cono Sur y en Brasil sobre la envergadura real que tienen estos fenómenos. Y esto da lugar a un problema muy serio. Da lugar justamente a dos consecuencias que son, me parece a mí, letales en esta coyuntura. Primero, a la consecuencia del ocultamiento de esta información por parte de la dirigencia política de nuestros países, fundamentalmente los gobiernos, bajo una consideración perversa y tonta. Perversa y tonta porque, en realidad, si reconocemos que esto realmente es un problema serio, estamos inculpándonos a nosotros mismos como responsables de este fenómeno. Porque todavía se cree el mito, yo escuché acá algunas cuestiones que aparentemente por acá también está ahí vigente, todavía se cree que el Estado tiene capacidad, y esto creo que es un mito serio sociológicamente hablando, que el Estado tiene capacidad de garantizar seguridad. Que el Estado es el principal productor de seguridad y que el Estado no es fuente de conflicto.
Porque en realidad esto de la lucha contra, estamos hablando de que un Estado penetrado por el narcotráfico, con funcionarios sobornados, con financiamiento político de la criminalidad organizada, y todavía seguimos pensando que Estado y delito son cosas diferentes. Entonces, esta visión maniquea de que el Estado lleva a la dirigencia política de los países del Cono Sur a considerar que si agendan y hacen un trabajo serio en la materia, evidentemente lo que están diciendo es nosotros somos responsables de este fenómeno. No tiene que ver con la economía mundial, no tiene que ver con... Y esto es algo patético. Yo di una conferencia hace poco como jefe de policía de una fuerza federal en Argentina y se enojaron muchos todos porque yo dije, pero si el problema lo tienen los países, que basta de esto de, como señalaba el embajador Rico, basta de esto de la asistencia técnica norteamericana en el Cono Sur sobre el tema del narcotráfico, que son el mercado más importante de consumo. O sea, yo vuelvo a las discusiones de hace 15 años atrás, soy un poco conservador en eso, y digo, esperemos un poquito, acá hay responsabilidad compartida, acá tiene que haber cooperación, yo festejo mucho la iniciativa Mérida en función de eso, es decir, si no hubiera mercados y si no hubiera un Estado fracasado en materia de salud, y en materia de seguridad en los países consumidores, evidentemente estaríamos en una situación nosotros mucho más sosegada, mucho más tranquila. Pero los políticos nuestros creen que no, que inventan el problema y que la responsabilidad es que si ellos asumen de que es necesario elaborar un cuadro de situación favorable, se están autoinculpando de responsabilidad del fenómeno. Pero la otra, y esto tiene una consecuencia terrible, que es no se agenda entonces en la agenda política el problema. No forma parte de la agenda política. La tendencia es ocultar, a pisar, a dejar de lado de la agenda política este conjunto de problemas. En segundo lugar, después tenés balaceras y sicariato en el centro de las ciudades de nuestros países y no entendemos nada. Y no sabemos por qué se producen, y no entendemos por qué hay acribillamientos, etcétera, etcétera, en el corazón, por ejemplo, de Buenos Aires. ¿Sí? Y por supuesto los argentinos de vuelta ahí, estos peruanos y estos bolivianos son terribles, no paran con este problema. El otro gran asunto es la consecuencia de esto, que es la magnificación del problema. La magnificación del problema por parte de las agencias de seguridad, como yo expliqué anteriormente, pero por parte también de agencias internacionales. Esto dice, la política norteamericana, hay muchas políticas norteamericanas. Hay muchas, tantas como agencias hay dentro de la embajada. Cuando uno habla con el grupo militar de la embajada, el grupo militar te dice, Comando Sur, esto es un problema serio, hay que traer helicópteros, hay que hacer desembarco de la cuarta flota, hay que invadir. Esto te lo dice, digamos, el segundo piso de la embajada de Buenos Aires, el segundo piso. En el tercero ya está el FBI te cuenta otra película. Te dice, acá hay que infiltrar en todos lados, hay que comprar gente por todos lados, hay que meterse, hay que contrabandear, hay que vender y comprar droga, nosotros te damos dinero, fondos reservados para vender y comprar droga. Vas con el FBI y te dice, no, nosotros somos más serios, esta es una agencia en serio, Hoover, la imagen de Hoover, cuidado, y son realmente los que más hablan de cooperación y no de asistencia. O sea, no hay una sola política norteamericana en la región, esto se ve claramente, pero lo que sí es cierto, hay una suerte de magnificación del problema. Y en general también con este giro de los últimos años de la problemática del terrorismo que llega sin anestesia, digamos, al sur. Y acá estamos en un problema serio porque en el sur en general se comparte la no participación en nuestros plexos normativos de los militares en estos asuntos. Quizá porque no haga falta, no sé, pero es para discutir. Pero lo cierto es que la mayoría de nuestros países prohíben la intervención. Brasil es una vez más una excepción. En Brasil, el colapso del sistema policial, la envergadura del problema criminal, ha colocado desde hace 4 o 5 años a los militares en el rumbo de la labor policial. Y como no puede ser de otra manera, de manos de un gobierno de centroizquierda. Todos los gobiernos de centroizquierda son gobiernos que han tenido políticas de seguridad de derecha. Mi gobierno peca de eso, el gobierno de Tabaré en Uruguay peca de eso, el gobierno de Bachelet peca de eso, y esto sería objeto de otra discusión, pero en verdad los gobiernos de centroizquierda tienen enorme aversión a trabajar estos temas, porque además históricamente han combatido contra el Estado y contra los aparatos represivos, y hoy que son gobiernos no los quieren conducir. Con lo cual generan un problema institucional fenomenal, porque los organismos corporativos, autónomos, policiales y militares, que no son conducidos por las autoridades gubernamentales, se conducen a sí mismos. O sea que la peor fórmula que hay en el Cono Sur es la fórmula de centroizquierda, que ha fracasado estrepitosamente en materia de seguridad pública, y de estos temas ni hablar. Segundo gran problema en la respuesta política del Cono Sur es
nosotros no contamos, ninguno de los países cuenta en esto Brasil y Conosur, una dependencia, un organismo superior abocado al tema de la criminalidad organizada, en dos funciones centrales. En la función de formulación de políticas y estrategias nacionales en materia de control de criminalidad compleja, digo, no solamente narcotráfico, sino en función de la vinculación que tiene con otras manifestaciones de la criminalidad compleja. Y la otra función que debería tener un organismo de esta envergadura es el tema de la unificación y conducción policial, fundamentalmente en países federales, como es el caso de México o de Brasil, el caso de Argentina también, donde hay muchas jurisdicciones policiales, donde hay muchas agencias federales metiendo mano en ese asunto. Nosotros no contamos con un organismo central, de gobierno central, que tenga la posibilidad de establecer estrategias unificadas, criterios globales, diversificados en su ejecución quizá, a través de políticas de descentralización, pero tenemos una enorme fragmentación y dispersión desde este punto de vista entre distintas agencias. Debo decir de que uno de las agencias, y lo digo con mucho afecto y cariño, y yo puedo asegurar que aunque tenga un tono un poco crítico, créanme que como en mis funciones de jefe de una pequeña policía, trabajamos mucho en la cooperación con los Estados Unidos y con las agencias de Estados Unidos, menos con el grupo militar, y la verdad yo en mi caso muy poco con la DEA, porque me quieren de empleado y yo en realidad quiero trabajar de igual a igual con ellos. Es el tema importante es el hecho de que hay un impulso muy grande de la Embajada norteamericana para impedir que haya un organismo central en nuestros países en materia de crimen organizado. No voy a contar anécdotas, pero si ustedes quieren puedo hacerlo, de reuniones que eran confidenciales, pero que yo las puedo hacer públicas aquí, del esfuerzo que se ha hecho para que no prospere la idea que yo he esbozado públicamente en mi país de crear una agencia federal de investigaciones complejas. El esfuerzo que hay para que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque estas agencias, fundamentalmente la DEA, tienen el monopolio de la articulación y coordinación entre todas las agencias de seguridad dentro de un mismo país. Cuando no pueden construir su propia policía, por ejemplo en Bolivia y en Paraguay, la DEA conformó cuerpos policiales independientes de lo que es el circuito policial formal de estos países. Obviamente esto no se puede hacer en Chile, no se puede hacer en Argentina por la densidad político-institucional de nuestros países, pero sí hay una pretensión de que no haya una agencia federal unificada a los efectos de que siga siendo la propia DEA la que lleve este tema. En fin, esto es un tema para charlar justamente aquí, lo menciono no por tengo enorme afecto, reitero, y trabajamos codo a codo con muchísimas, el FBI particularmente, pero lo que sí tiene que haber una instancia de cooperación muy importante, lo digo en este marco de lo que es la iniciativa Mérida, de que evidentemente tiene que haber tiene que haber matices en las estrategias de cooperación de los Estados Unidos en el Cono Sur. Bueno, yo creo que por acá termino con la comparación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Marcelo Saín por su presentación y pasamos al momento de las preguntas para Irubina Hernández y para Marcelo Saín. No sé si allí en Casa Colet tienen alguna pregunta. ¿No? No hay preguntas en Casa Colet. Entonces ya nada más nos quedarían las preguntas que tengamos nosotros aquí en Tijuana. Se abre unos minutos. ¿Sí? Bueno, Bueno, yo quisiera pedir a Marcelo que nos cuente qué pasa en los otros pisos de la Embajada Norteamericana en Buenos Aires. Terminó en el tercer piso. Es que tiene 3 nada más. ¿Alguna otra pregunta? Les puedo contar una anécdota, pero esto es interesante. Hace 2 años fue el secretario de Justicia norteamericano a Buenos Aires. Entonces, el señor González, en aquel momento, que había hecho el famoso dictamen de Guantánamo. Y visitó, bueno, fue una visita oficial, y el ministro nuestro jefe, hizo una reunión con los 4 jefes de las fuerzas federales. Obviamente todos con uniforme y yo con traje. La anécdota interesante, y todas las agencias de seguridad norteamericanas, el embajador, en una reunión reservada. Entonces, lo interesante fue cuando lo primero que abre
la charla el ministro, el secretario González, es, bueno, ¿cuáles son los principales problemas del delito en vuestro país? Entonces, los tres jefes, el de la Policía Federal Argentina, que es la fuerza más importante del país, el de la Gendarmería Nacional, que es una fuerza intermedia, federal, policial, y el de la Prefectura Naval, los tres contestaron al unísono, y una de las preocupaciones más importantes es el terrorismo. Y González contento. Contento. Y seguidamente, y el narcotráfico también, y los tres al unísono, el libreto, después tenían lo que pedían, ¿no? Dame 3 helicópteros, o sea. A mí me tocó ser, obviamente, la mosca blanca, la oveja negra, como quieran, es decir, acá el problema del terrorismo no es importante como en Estados Unidos, no tienen la envergadura esta, nuestros servicios de inteligencia trabajan con la CIA, de esta manera, hay una complementación muy fuerte, la agenda en materia política del gobierno es esta, muy diferente, no digo que de lo que señalaron ellos, pero quedaba obvio que era así. Y segundo, los tres trabajaban con la DEA codo a codo, y hay líneas de financiamiento muy fuertes, etcétera, etcétera. La única fuerza que no trabajaba con la DEA era la nuestra. O sea, señalo esto para ver que a veces los errores políticos que se cometen en materia de cooperación no son problemas norteamericanos, son problemas locales. Digo, el discurso vergonzoso de estos tres jefes policiales, colegas míos, en la materia tienen que ver con esta cuestión, es decir, ellos dicen lo que aquellos sectores quieren escuchar. Pues gracias, y Raúl Benítez. Sí, yo le tengo preguntas a Iduvina y a Marcelo, que es la misma pregunta, sobre la narcopolítica. O sea, si hay señales de que el crimen organizado o el narcotráfico ha llegado a controlar estructuras políticas de los países. En particular en México hay un debate fuerte si Guatemala está completamente infiltrado por la narcopolítica, derivado de la debilidad de los partidos políticos guatemaltecos. Al ser partidos políticos muy débiles, es muy fácil para el crimen organizado comprarlos o financiarlos, dado que Guatemala es el país más inestable políticamente de todo Centroamérica. O sea, es el único país que los partidos políticos no renuevan a los presidentes, no es como El Salvador, Honduras o Nicaragua, que tiene estructuras bipartidistas muy sólidas. Al ser sólidas, pueden ser o no pueden ser impermeables al crimen organizado, pero no dependerían tanto del crimen organizado porque tienen fuerza propia. Pero los partidos políticos guatemaltecos son muy débiles y por lo tanto es muy atractivo poder ser financiados por el crimen organizado. Y también si esa dimensión se observa en el Cono Sur o no. Bueno, sí, la respuesta definitivamente es sí. De hecho, lo que planteaba es que ya no solo se llega al nivel de facilitar fondos para financiar la campaña política como tal, sino participar directamente en posiciones para alcanzar niveles en el legislativo, por ejemplo. De hecho, se habla de, bueno, en este momento está en proceso de desaforo Manuel Castillo, que resultó involucrado en el asesinato de 3 diputados salvadoreños, aparentemente en relación o vinculación con un exdiputado salvadoreño que en ese momento guarda prisión en Estados Unidos. Y en el caso de Manuel Castillo, su pago habría sido quedarse con la droga que presuntamente estaban trasladando estos diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano hacia territorio guatemalteco. Ese es el caso más reconocido y más evidente, pero no es el único. Una estimación, en mi opinión, bastante conservadora, hablaba de cerca de un 9% de la actual legislatura en Guatemala, son 158 diputados, directamente relacionada con, no solo con financiamiento, sino directamente involucrada en las redes de narcotráfico principalmente, y luego lo que se llegó a denominar el corredor de la droga, y es que las alcaldías o las corporaciones municipales de los municipios en departamentos vinculados desde la frontera con El Salvador hasta la frontera
con México estaban también involucrados con cuerpos relacionados directamente con la narcoactividad. Entonces, definitivamente la respuesta es sí, hay una penetración y diríamos un control bastante fuerte del sistema de partidos políticos, que es extremadamente débil. No hay partido que repita en la presidencia en Guatemala en los últimos 20 años. Sí, ahí creo que juega, Raúl, la distinción que yo hacía del grado de autonomía, en este caso inexistente, que hay entre los grupos y las redes con relación al Estado vía policía. Pero eso, que hace que no exista una suerte de financiamiento como se está discutiendo aquí en México, hasta dónde llega, hasta dónde sí, hasta dónde no. Ni siquiera en Brasil. En Brasil hay contestación armada, pero todavía no hay control del narcotráfico de áreas clave, digamos, de los estados. O sea, no se vislumbra un fenómeno de esa envergadura. Quizás se esté anidando, pero por lo menos no ha habido expresiones tangibles de ello. Pero sí existe, por ejemplo, un vínculo muy fuerte entre política y policía, bastante espurio, que yo lo traté en este último libro, y que eso sí, evidentemente, tiene que ver con mercados minoristas de drogas. No es que dirigentes locales o tradicionales de los partidos políticos estén en el negocio del narcotráfico, pero sí están en el negocio de un vínculo bastante poco institucional con las policías, y estas policías sí protegen mercados minoristas de drogas. Gran parte, lo describo allí con detalle, gran parte de la recaudación ilegal que proviene de la protección de mercados ilegales por parte de la policía pasan a financiar la propia policía. No solamente los sobresueldos de los jefes policiales o digamos una suerte de enriquecimiento ilícito, sino que financian parte de las deficiencias presupuestarias que hay en materia de... Vos pensás, en la Argentina, promedio de gasto de presupuesto oficial de las policías, el 90% va al inciso 1, que es pago de salarios. 10% para gastos de infraestructura, para gastos de corrientes y para gastos de inversión. Con lo cual es evidente que esas instituciones masivas de 50.000, 60.000 personas no pueden existir con ese 10%. De algún lado ese dinero sale. Este es un tema que la política argentina no quiere discutir seriamente. Yo lo que veo que los negocios más rentables que hay de recaudación ilegal de la policía hoy pasan por la protección del mercadeo minorista de droga. Entonces, estamos en la antesala de un fenómeno nuevo en esta materia. Pero así, vinculación directa de pagar, digamos, dirigentes políticos, ¿no? En algunas provincias sí, y en la década del 90 hubo un vínculo con el gobierno de Menem tangible, concreto. Bueno, muchas gracias. Como hemos recuperado el tiempo, vamos a dar espacio a una pregunta más aquí del doctor César Cereceda. Bueno, gracias. Una pregunta para la cuestión de Guatemala. Me parece que hay una tensión entre los pocos recursos de seguridad en Guatemala, entre lo que es la frontera con México y la cuestión urbana, usando ambos fuerzas de seguridad, ejército y policía. ¿Se ha reconocido el balance o todavía? Porque había un tiempo, hace un año, en que había muchas fuerzas de policía y fuerzas del ejército en la frontera. Tuvieron que regresar a la capital y lugares como Quetzaltenango, etcétera. Esa es la primera pregunta, si sigue esa tensión con pocos recursos de seguridad. Segundo, ¿crees que hay un consenso que se está desarrollando entre Guatemala y México sobre lo que es la frontera México-Guatemala? Como Carlos Rico, el embajador Rico, habló de duraron 10 años para que los Estados Unidos y México podían llegar a un consenso común sobre lo que era seguridad entre ambos países. Bueno, empezando por la pregunta final. Yo creo que ese nivel de consenso que mencionas en el caso de este lado de la frontera no se ha alcanzado en el caso guatemalteco a nivel de las autoridades, pero a nivel de las estructuras de criminalidad organizada en ambos lados de la frontera sí, y es de una manera impresionante cómo funciona. Lo que mencionaba Natalia, por ejemplo, sobre la situación en toda la zona de Petén y su nivel de relacionamiento con la frontera. Conversábamos que
ha habido una inversión importante en el desarrollo de infraestructura de comunicaciones, algo inusitado hace muchos años en Guatemala. Es algo importante porque contribuye y mejora las posibilidades de desarrollo, pero también facilita muchísimo el trasiego entre frontera y frontera. De hecho, la parte de Petén en Guatemala sigue siendo la parte de tierra más directamente relacionada con el tráfico ilegal de toda naturaleza. En cuanto a la relación, me decías, ejército, policía. El conflicto, digamos, de los recursos. ¿Frontera o los centros urbanos sobre la cuestión de las maras, etcétera, donde no había suficiente al principio de la frontera y después tuvieron que jalar las fuerzas de seguridad hasta la capital, hasta Hueve y Shela? Bueno, yo diría que más que conflicto entre las dos fuerzas de seguridad, porque veo dos niveles en esta cosa, más que conflicto, siento que lo que ha habido es una perversa y sostenida actitud de debilitamiento permanente de la fuerza civil responsable de la seguridad, y lo que ha llevado entonces a la concentración de fuerza militar en tareas de seguridad pública o de seguridad ciudadana. En zonas como la zona 18, en la ciudad capital de Guatemala, que se considera uno de los núcleos de concentración más fuerte de estructuras vinculadas a maras o pandillas, hay una fuerte presencia militar desde hace 10 años, sin que prácticamente esto represente una disminución de la existencia del fenómeno en este lugar, a pesar de que esta zona hasta cierto punto es ya un territorio al que ya no entran los servicios públicos, no hay servicio de taxis, no hay servicio de comida a domicilio como en otros lados de la ciudad. Cada cierto tiempo se interrumpe el servicio de transporte público porque matan a un piloto o al ayudante de un piloto, y sin embargo, aquí está la paradoja de la cuestión, la población sigue considerando como una fuerza ineficaz, ineficiente y además corrupta, involucrada en todo este tipo de actividades, a la fuerza policial y no a la fuerza militar, y sigue habiendo demanda de presencia militar en importantes espacios territoriales en zonas urbanas en Guatemala. A partir de esto, el Ejército de Guatemala en el último año ha conseguido un incremento impresionante en su propio presupuesto y ha conseguido un entorno favorable en el ambiente político para reabrir zonas militares que habían sido cerradas en el marco del proceso de reducción de las fuerzas militares en Guatemala. No sé si responde a tu. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos este segundo panel.